Bendito Dios. Gloria. Después de tomar asiento, mis queridos hermanos, en esta hermosa noche, estamos en la casa del Señor, amén, bendiciendo su santo nombre. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Te encargo que me ponga la imagen que tienes desde esta imagen. Sí, no es. No. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahí estamos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Dios les bendiga. Ahí estamos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora sí. Un saludo, hermanos queridos, desde casa del Padre. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Estamos aquí para bendecir el nombre poderoso del Señor. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes que va a estar con nosotros acompañándonos en esta enseñanza. Queremos compartir con usted un tema siempre basado, hermano, en el libro de Josué, porque tenemos días de estar ahí, tenemos mucho que aprender del libro de Josué, tenemos tantas cosas, hermano, que tenemos que recibir de ese libro. Ese libro ha sido una bendición. Yo creo que tenemos más de un mes de estar enseñando de Josué. Así es que en esta hermosa noche, para empezar, hermano, yo quiero que vaya conmigo a el libro de Mateo 6, por favor. Mateo 6:33. Mateo 6:33 es un verso que muchos ya conocen. Es un verso que pues muchos lo han recitado, muchos se lo han aprendido de memoria, pero es la base para lo que vamos a enseñar esta noche. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces hace una división entre lo que es el reino de Dios y su justicia, que lo acompaña, y las demás cosas. Pone como que lo pusiera en una balanza y dice: el reino de Dios va a un lado y las otras cosas se ponen contrapeso a las cosas del reino de Dios. Pero el ser humano ha entendido al revés, porque pone primero en la pesa de la vida las demás cosas, y en el otro lado de la balanza pone el reino de Dios y su justicia. ¿Me está entendiendo eso? La balanza tiene dos lados. Hay un lado donde uno pone la pesa, la medida, y en el otro lado usted va a poner una pesa que equivale lo que supuestamente pesa la pesa que ya fue puesta primero, para hacerle un contrapeso y buscar el balance. Pero no se puede primero poner lo demás primero y después poner la pesa. ¿Me entiende? La base es la pesa primero y lo demás va del otro lado. Le va a hacer contrapeso a lo que ya está puesto primeramente aquí. Pero el ser humano ha entendido diferente, fíjese. El ser humano ha puesto primero todo lo demás, y contra todo lo demás viene y sube a su balanza el reino de Dios y su justicia. Entonces dice: no, para mí esto, las demás cosas tienen mucho más valor que el valor que puede representar el reino de Dios y su justicia. Entonces, para ellos la pesa es esa. Me la moviste. La pesa me está saliendo aquí. Para ellos, hermanos, la pesa, lo que más pesa es
las demás cosas. Pero el Señor dice, no, primero ponga el reino de Dios, su justicia. Y entonces las demás cosas las va a tener que poner en la balanza. Y ahí se va a dar cuenta qué es lo que pesa más. ¿Me entiende? Entonces el Señor dice, no, él ni siquiera le sugiere. Él le dice, no, pongan primero el reino de Dios, su justicia. Entonces el tema de esta noche se llama, perfecto, se llama primero. Lo primero es lo primero. Así de sencillo. Lo primero es lo primero. Es prácticamente un principio universal que se aplica para todo. Cuando uno tiene un objetivo de hacer algo, lo primero es lo primero. Hay un orden. Aquí en Mateo 6 el Señor dice, primero para el reino de Dios su justicia en un lado, y lo que quieras poner en contra de él, te vas a dar cuenta que tiene menos valor. Pero tú le quieres poner peso a eso y le gana a lo que Dios está poniendo del otro lado. Entonces el ser humano opta primero por las demás cosas que por el reino de Dios, su justicia, hasta que se da cuenta que cuando se ha mezclado con todas las demás cosas, no se encuentra ahí con todo lo que trae el reino de Dios, que trae su justicia, su paz y todos sus beneficios. Entonces, quiere vivir poniendo primero todas las demás cosas y que aquí los beneficios del reino lo alcancen. Vaya. Pero el Señor dice, no, eso no es así. Primero, el reino de Dios, su justicia va primero, y luego las demás cosas vienen a este lado. No es el reino te va a acomodar a como tú creas que es. Por eso es que hay un montón, hermano, de gente que aunque quieren seguir adelante en el Señor, no pueden porque no han entendido el orden de ese principio universal de que lo primero es lo primero. Para todo, hermano, lo primero es lo primero. Parece algo incoherente, sencillo, pero es bien difícil de aplicarlo. Lo aplicamos para las cosas diarias de la vida y a muchas cosas sí ponemos lo primero primero, pero para las cosas del reino de Dios no lo ponemos a él primero. O sea, el principio universal lo ocupamos para lo que nos conviene en la tierra, pero no para lo que nos conviene espiritualmente. Y es ahí donde nos quedamos cortos, porque la vida en esta tierra necesita que usted conozca la vida espiritual estando aún aquí. Entonces se va a dar cuando le demos a Dios el lugar que Él merece tener en nuestra vida. Lo primero es lo primero. Para vestirse, usted no se pone primero los zapatos y después el pantalón. Primero el pantalón, después los calcetas y después los zapatos. Es un principio universal. Si usted cree que alguien anda de la manera o lo quiere intentar de la otra manera contraria, usted va a decir, no, esto no estás en orden. ¿Me entiende? Va a haber alguien que diga, no, este es normal. ¿No te das cuenta que lo primero tiene que ir primero? Es que parece algo bien sencillo, ¿verdad? Parece algo bien sencillo, pero en lo espiritual, hermano, no lo aplicamos. En lo terrenal sí, porque nos conviene, pero no hemos entendido que lo espiritual nos conviene mucho más todavía, y que lo primero es lo primero. Un ejemplo, Jesús enseñó, le digo la cita, Jesús enseñó en Mateo 5, 23 y 24 lo siguiente.
Dijo, por lo tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cuál era el objetivo? Lo que había que hacer, ir a depositar una ofrenda, ir a dar una ofrenda. Dice, si te pasa que vas a dejar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, porque lo primero es lo primero. Deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero hay un montón de pues personas que no hacen esto, sino que dan su ofrenda, pero no hacen lo que primero. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que ya nos plantamos en nuestra mente, siguiendo los pasos que nosotros queremos seguir, no los pasos que la Biblia nos dice que tenemos que seguir. Lo primero es lo primero. Hasta para ofrendar, Dios dijo, antes de ofrendar, antes que te metas la mano a la bolsa, antes que te encamines al altar, hay que meditar uno, dice, a ver cómo están nuestras relaciones sociales. Quizás la otra persona no es ni cristiano. Quizás la otra persona no cree ni siquiera en Dios, pero tú sí. Tú eres quien trae ofrenda y quien quiere agradar a Dios con la ofrenda que tú traes. Por lo tanto, un gesto de amistad es bastante buena señal que tú estás dando y quieres arreglar las cosas con alguien que quizás has tenido una diferencia. Pero si nos hacemos siempre los orgullosos, los que decimos, no, yo nunca hago nada, o si alguien quiere arreglar conmigo, que me vengan a mí a pedir perdón. Aquí no está diciendo eso, fíjense. Aquí dice, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ahí no dice quién tuvo la culpa, si el otro o si uno o el otro. Ahí dice si hay alguna diferencia, hay que arreglarla. Lo primero es lo primero. ¿En verdad? Lo primero es lo primero. Entonces, ¿por qué vino este tema? Porque en el libro de Josué, en el capítulo 3, donde hemos estado estos días hablando, el viernes pasado hablamos acerca de la diferencia entre la consagración y la santificación. Mira el temazo que se perdió. La diferencia entre la consagración y la santificación. ¿Por qué vino esto? Bueno, porque en el capítulo 3 de Josué, en el verso 5, dice de la siguiente manera: Josué le dijo al pueblo, Josué capítulo 5, Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quién no quiere eso? El objetivo ahí, ¿cuál era? Ver las maravillas que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Qué cristiano no quiere eso? Todos los hijos de Dios quieren ver la gloria de Dios, quieren ver la mano de Dios mostrándose con maravillas en su vida. Todos queremos ver las maravillas de Dios. Pero Dios le dice, miren, lo primero es lo primero, ¿verdad? Para ver las maravillas de Dios, Dios le está pidiendo algo y le dice, santifíquense primero. Primero santifíquense, porque mañana Dios va a hacer maravillas con ustedes. Dios ya está listo para hacer las maravillas.
Yo estoy listo para ver las maravillas. Pero para lo que mucha gente no está lista es para santificarse primero. Quieren ver las maravillas de Dios sin apartarse ellos del pecado. Quieren ver que Dios haga maravillas mañana o en sus vidas. El mañana es como le dijera, una manera que Dios dijo, pues, para decirle, en un futuro inmediato yo voy a hacer cosas grandes, pero tu presente va a alterar lo que pase mañana. ¿Quién iba a recibir las maravillas de Dios mañana? Los que se santificaran. ¿Y quiénes no la iban a recibir? Los que no se santificaran. Es lo primero, es lo primero. Entonces, yo me consagro y le digo, Señor, aquí estoy. Ahora santifícame. Y el Espíritu de Dios lo va a guiar a usted en todo ese caminar y le va a decir, apártese de esto. Esto lo contamina. Apártese de aquello. Esto lo contamina. Esto lo ensucia. Pero la consagración es venirme yo y presentarme delante de Dios, pues, y decirle, aquí estoy, a tu servicio. Yo quiero servirte a ti. Me aparto para no servir allá, pero para estar aquí, listo para ti. Ahora viene Dios y a través de su Espíritu nos santifica y nos prepara para hacer algo agradable delante de Dios. Una cosa es separarlo y la otra es prepararlo para hacerle de bendición a Dios. Entonces, Dios le dice, el que se haga eso, el que se deje santificar, el que se deje que yo le dé instrucciones para ser santo, va a ver las maravillas de Dios. Pero como decía yo al principio, queremos el objetivo, pero no lo que nos corresponde a nosotros hacer. Queremos ver las maravillas, porque todo el mundo quiere eso, pero no queremos someter nuestra vida a la santificación en Dios. Y es ahí, hermano, donde muchos están patinando. ¿Por qué? Porque se puede consagrar y decirle, Señor, aquí estoy, pero no dejarse que Dios lo moldee. Muchos dicen, no, yo he recibido a Cristo. Sí, pero de ahí para allá es un proceso. Déjese moldear, déjese trabajar, déjese formar. Igual entonces aquí el Señor le dice a Josué, diles que yo estoy listo para hacer maravillas entre ellos, pero el requisito es apartarse de todo aquello que los ensucia, apartarse de todo aquello que no es santo. Los que lo hicieron vieron la mano de Dios, pero los que no lo hicieron no pueden quejarse con Dios, no pueden quejarse de la vida y decir, qué mal me va a mí en la vida, Dios no ha hecho maravillas conmigo. ¿Por qué no las ha hecho? No, que yo, no, si yo tuviera la vida que aquella persona tiene, pero aquella persona se está santificando. Entonces no le podemos a echar la culpa a Dios, pues, de nuestro estancamiento en esto. El que no se santificó no va a ver las maravillas de Dios. Sencillo, ve, hermano. Mire, la Biblia se explica solita, pues. No necesita usted tanto aquí, ¿verdad? Sino entenderlo. Hasta que uno lo entiende, va a empezar a ver las maravillas de Dios, porque uno lo entiende y lo va a hacer. Que no es fácil, esa es otra cosa. Pero si no fuera, si fuera algo fácil, Dios no se lo hubiera demandado. Por eso Dios le dijo, usted quiere ver, ¿verdad?, las maravillas. Entonces haga esto, santifíquese. Y la clave sigue siendo la misma, hermano.
¿Quiere ver maravillas? Ah, sí, pero yo quiero las maravillas que Dios hizo en la persona. Que no, Dios tiene para ti otras maravillas que no las vas a descubrir si no te empiezas a santificar. Mi hermano, es que yo no tengo semanas de estar patinando aquí. Bueno, no digo patinando ni estancado, sino recibiendo todo esto, hermano, en el libro de Josué. Está tremendo este libro, hermano. Yo no sé por qué me tardé tantos años en recibirlo así. Quizás mi mente no estaba tan madura quizás para ver todas estas cositas que están ahí escritas, hermano. Fíjense que a Josué en el primer capítulo le dicen: mire, Josué, hay un plan de bendición para su vida, te va a prosperar, pero lo que tiene que hacer es no apartarse de este libro. Medite en él de día y de noche. Haga otra cosita, le dice. Esfuércese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. Ahí le dieron. Entonces Josué entendió y dijo: yo quiero lo que Dios tiene para mí, y si no lo alcanzo, yo no me preparo, es porque yo no me estoy esforzando. Pero mire, hermano, quiero avanzar de ahí. No. Ahí le va otra vez, mire. Dice entonces en el verso 6: y habló Josué a los sacerdotes diciéndole: tomen el arca del pacto. Lo que era lo primero. Lo primero era santificarse. ¿Ven? Apartarse del pecado. Luego que uno se ha apartado del pecado, le dice: ahora tenga contacto con el arca del pacto. Pero hay unos que se atreven a tener contacto con el arca del pacto sin haberse santificado. Les va mal. Les va mal. Dice aquí: habló Josué a los sacerdotes diciéndole: toma el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Estaba la vara de Aarón que había reverdecido, estaba maná, había maná, y estaban las tablas de la ley. Le dijo: usted necesita tener contacto con lo que hay ahí. Y el arca del pacto en sí representaba la presencia de Dios, porque era, hermano, donde Dios prácticamente como que se manifestaba a través de donde estaba el arca. Ahí se manifestaba el Señor. Entonces le dice: sacerdote. Y le recuerdo que primera de Pedro dice que ahora usted y yo somos sacerdotes. Dice: lo primero, santificarse. ¿Qué sigue? Usted no se va a santificar y solo para ver qué va a pasar. No, hay un siguiente paso. Para dar ese siguiente paso, uno primero tiene que santificarse. El plan de Dios no era solo, hermano, ver que el pueblo viera las maravillas, sino llevarlo por un proceso, para que si el pueblo quería volver a ver las maravillas de Dios, sabía qué pasos tenía que dar. Porque Dios no solo iba a hacer maravillas en la vida de su pueblo una sola vez, sino que Dios hacía maravillas en todo aquel pueblo que se santificaba para Él. Pero como no era algo nato del pueblo, Dios tenía que constantemente recordárselo y decirles: hay que apartarse del pecado, hay que santificarse, hay que buscar de Dios, hay que apartarse de esto que te ensucia, que te contamina. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Haz esto, hombre, una y otra vez. Pero no podemos, hermano, ponernos toda ropa limpia durante toda la semana y solo bañarnos una vez a la semana. Es como esto. Hay que limpiarse, cambiar sus ropas. Limpiarse, cambiar sus ropas. Limpiarse, cambiar sus ropas. Santificarse, ver maravillas. ¿Quiere más? Vuelve a santificar, apártese, mantenga haciendo lo mismo. Hay otro milagro de parte de Dios que viene. Siga haciendo lo mismo, esta puerta se va a abrir. Siga santificándose, milagros van a pasar. Siga santificándose, cosas van a pasar. Con una vez no basta.
Es una vida. Entonces, dice aquí, el verso 6, Josué le dijo: ¿ya se santificaron? Sí. Ok, ahora tomen el arca. ¿Ya tomaron el arca? ¿Ya dieron el segundo paso? Sí. Ahora le dice: ahora pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Pero para ir hasta ahí, delante del pueblo, tenía que haber tenido contacto con el arca. Y antes de haber tenido contacto con el arca, tenían que haberse santificado ellos. ¿Entiende? Ahora, la gente los vio ya pasando delante con el arca, pero nadie vio el proceso de santificación que ellos tuvieron que tener, que fue el primer paso. Porque lo primero, no podían ellos venir y decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, aquí la presencia de Dios, aquí va conmigo, y yo camino con la presencia de Dios, y ir delante de la gente, o sea, delante del pueblo, diciendo: aquí yo soy cristiano y yo soy hijo de Dios, y gloria a Dios, y aleluya, y aquí allá. La gente no sabe si tú te has santificado o no. La gente no sabe si tú te has apartado del pecado o no. Pero Dios sí, que es el que hace las maravillas. Bueno, digamos, porque ya tienen sueño. Sigamos. Dice: entonces Jehová le dijo a Josué: desde que este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que la gente vea que tú caminas con Dios y Dios camina contigo? Todo el mundo quiere eso. Josué, ¿qué tiene que hacer para que eso pase? A Josué le dijeron: esfuércese y sea valiente. Pero hay una cosa que no le mencionaron a Josué, que él sabía que servirle a Dios, que esforzarse para Dios, que ser valiente para Dios, trae un paso que, aunque no se lo mencionan, sabe que es requisito para poder hacer eso, y es la obediencia. Si él no obedece, hermano, no iba a haber respaldo de Dios en su vida. Aún él se quisiera esforzar, si él no obedece, de nada servía. Hay mucha gente que se esfuerza por servir en las cosas de Dios, porque la gente lo vea, pero no se esfuerza por santificarse, que es ahí donde Dios lo ve a él. ¿Ya vio la diferencia? En el primer paso, tú te esfuerzas, te santificas y Dios te ve. El que no hace eso, pues sale bien campante delante de la gente lo ve, y hasta ahí, pues, y ese es su objetivo. La gente dice: uy, qué cristiano, qué bonito predica, qué bonito habla, qué bonito canta, qué bonito toca. Pero no ha habido una santificación. Entonces no se va a ver que Dios camina contigo, porque vas a vivir una vida de puertas cerradas todo el tiempo. Bueno, yo creo que la gente sabía el mensaje que venía, por eso no didn't show up. Están comiendo pan de seguro con café. 6. Bueno, 7. Jehová le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Todos quieren eso y entendimos eso, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo.
tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, y cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, ahí pararéis en el Jordán. ¿Qué? Entonces le dice el Señor: primer paso, santifíquense. Segundo, agarren el arca. Tercero, pasen delante del pueblo. Cuarto, avance. Avance. Porque Dios no lo quiere a usted para lucirlo. Dios quiere que usted avance. Lo que me encanta de todo esto es que cuando ellos hicieron esto, dice la palabra del Señor en el verso 15, que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, que era lo que Dios les había dicho, ok, santifíquense, agarren el arca, pasen delante del pueblo, porque al pueblo ya se les había avisado. Los versos anteriores los leímos. Mandó, dice él, a varias personas a decirles a ellos por 3 días, pasar el anuncio: cuando vean que el arca del pacto se mueve, prepárense porque van a avanzar todos. Ok, dice. Ok. Hay una voz que se pasa. Dice: cuando ustedes vean esto, prepárense porque es tiempo de moverse. Mateo capítulo 24, el Señor Jesús dijo: cuando ustedes vean estas señales, alzad su rostro al cielo porque vuestra redención está cerca. Cuando ustedes vean las señales del arca que va adelante, porque ahí es donde corresponde el lugar de Dios, delante de nosotros, no detrás. Cuando ustedes vean eso, entonces es tiempo de moverse. Imiten lo que van a hacer ellos. Primero iban ellos, después venía el pueblo. Los sacerdotes entraron y dice: cuando tengas contacto con el río, deténganse. Y dice aquí en el 15: cuando ellos hicieron contacto con el río, se detuvieron. Y dice ahí: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Dice ahí entre paréntesis: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas esas aguas. Y el pueblo, porque Dios no quiere sacar solo a unos, Dios quiere que su pueblo avance, pasó en dirección a Jericó. O sea, ellos tenían en mente conquista. Primer punto, Jericó. Ya lo hablamos, ya todos lo entendían, ya todos se habían preparado para ese momento, ya todos decían: Jericó, vamos a entrar a Jericó, hay que ir a agarrar Jericó, hay que ir a derrotar Jericó. Dios le dice: sí, vamos para allá, en dirección aquí es el camino, ¿ok? Hasta allá, váyanse para allá y allá me esperan. Haga de cuenta que Dios le dijo eso. Y le dijo: pero para que vean las maravillas que yo voy a hacer con ustedes, lo primero es lo primero. Santifíqueseme, por favor. Guárdese del pecado y de todo aquello que lo contamina, sin cambiar su objetivo en su mente. Ok, haga de cuenta que Jericó era la recompensa inmediata, no la recompensa final, sino la inmediata, el incentivo para seguir adelante, la prueba de que Dios estaba con ellos, la prueba de que, hermano, de ahí en adelante todo iba a estar calidad. Entonces Dios le dice: el objetivo es llegar a Jericó. Y todos: Jericó. Sí, ok.
Pero para ir allá, en dirección a ese premio, a ese incentivo, hay que prepararse. Primero, se santifica. Apártese del pecado. Segundo, tenga contacto con la palabra de Dios, el maná, las tablas escritas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, la autoridad de Dios, la unción de su espíritu. Aquí tenga contacto con ellos. Ok, ya estamos en contacto. Ahora puede pasar delante del pueblo. Ok, ya vamos. Ahora ya va en dirección a Jericó. Acuérdese, Jericó, Jericó, Jericó. La gente decía, vale la pena lo que estoy haciendo, porque al final mi recompensa, la conquista de esto que estoy, por lo que estoy peleando. Pero hay gente que pierde de su mente el objetivo. Y por eso a medio camino de repente dice, ¿y para qué me va a santificar? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a ir otra vez a la iglesia? ¿Y para qué voy a hacer esto y lo? Entonces pierden su objetivo de sus ojos. ¿Sí me estoy dando a entender? Y de repente algo más les ganó el objetivo. Y entonces ya no es el objetivo ir hacia Jericó, sino ir hacia otro lado. Muchos se van a conformar con el parecer que son bien santos y se han quedado ahí. Mire, hermano, yo no peco con esto y hasta ya. Entonces se la llevan de muy santificados y se han quedado ahí. Su mayor testimonio es que ellos no pecan, según ellos, pues. Según ellos tienen dominio de todo. Y por eso se jactan, ¿verdad? Muchos se quedaron ahí, pero perdieron el objetivo, que es llegar hacia el punto donde Dios los envió. Otros se han quedado con el contacto nomás de la palabra. Y saben la palabra, se saben versos de memoria, quizás pueden dar una enseñanza, pero lo hacen con un doble objetivo. No con el objetivo de ir y conquistar lo que Dios tiene para uno, sino con el objetivo de que digan, wow, se santificó, wow, cómo lee la palabra, wow, este sí es cristiano de verdad, porque eso sí lo ve la gente. Entonces lo que sigue, muchos se han quedado conformes en que el pueblo los vea que son cristianos y andan la Biblia bajo el brazo, andan la Biblia por todos lados, y esa gente, según ellos, no peca. Se conforman con ese. Ese no era el objetivo. El objetivo era, como dice al final, ir, pasar el Jordán en dirección a Jericó. Me gusta porque está hablando, todo esto está preparando el ambiente narrativo, pues, cuando se llegue el tiempo de decir, ahora Israel conquistó a Jericó. Pero antes de todo eso hubo una preparación en el pueblo. Dios mismo da las indicaciones y le dice, ¿quiere ver esto? Santifíquese. ¿Quiere ver que maravillas y cosas grandes que nunca ha visto? Santifíquese. ¿Quiere que Dios lo bendiga y Dios haga cosas grandes? Santifíquese. Primero, lo primero es lo primero. ¿Qué decía Mateo? Poned primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El peso base de la balanza es el reino de Dios, su justicia, y lo demás se pone del otro lado. Pero la gente pone primero todo lo demás, quiere llegar a Jericó, quiere pasar el Jordán, quiere esto y lo otro, y no hacer el primer paso, que es la base de todo, la santificación. ¿Me entendió? Bueno, ¿me entiende? No podemos evitar el primer paso. Todo va a caer al final sobre esa base. Entonces, Dios le va a decir, ok, ya está aquí, ya pasó para Jericó. Sí, yo pasé. Y hizo caso cuando se detuvo, cuando yo le dije que se detuviera.
Ah, no, yo me vine de paso porque yo conozco mi caminito. Oh, no, yo hice las cosas a mi manera porque ese camino que ustedes agarraron, ese no es el bueno. Yo conozco uno donde llega más rápido y sin tanto esfuerzo. Y es donde uno quiere hacer las cosas a su manera. Ah, le dice Dios, ¿usted se detuvo allá? Sí, Señor, sí me detuve. Ah, ok, ¿usted venía marchando con todo el pueblo? Sí, Señor, yo venía con todo el pueblo. Veníamos cantando, somos el pueblo de Dios. Bueno, ¿usted hizo contacto con el arca del pacto? Sí, Señor, yo hice contacto con el arca del pacto. Y antes de agarrar el arca del pacto, usted se santificó. Y ahí es donde le digo, ah, Señor, yo creí que eso se lo había dicho a aquellos nada más. Ah, eso era, yo tenía que hacer eso, dicen. Oh, yo tenía que dejar de beber. Ay, yo tenía que dejar de hacer esto, de ir a casinear. Ay, yo tenía que dejar de decir malas palabras, pues. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando Dios toca el punto de la santificación, a muchos no les gusta. Ah, les gusta todo lo demás. Pero todo eso, la santificación era lo primero. Lo primero es lo primero. Hoy va a soñar con eso. Usted mañana va a andar diciendo por todos lados, lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Me entiende? Porque es cierto. ¿Me entiende? O sea, Dios nos pide cuenta. Y no podemos edificar en el aire si no hemos hecho primero la base de todo. Y la base de todo comenzó para ellos con la santificación. Lo mismo pasa para nosotros. No podemos ir a echar fuera demonios, a orar, a bendecir a nuestros hijos. Aquí estamos en desobediencia, hermano. No podemos decir ir a hermano, a pretender que estamos bien delante de Dios cuando no queremos hacer el primer paso de santificarnos. Al menos, hermano, esfuércese por no pecar, pues. O esfuércese por dejar de pecar. Hay unos que ya se han conformado a ese estilo de vida y quieren que todo el mundo los acepte como las personas que nunca se santificaron. No, nosotros le podemos aceptar así, pero Dios no, que es quien realmente interesa que nos acepte. Las promesas de la tierra son unas, pero las promesas de Dios son otras. Dios le dijo a su pueblo, y regreso por eso después de haber pasado esto, donde el pueblo ya iba en dirección a Jericó, era porque había hecho todo lo demás. Cuando el pueblo pasó ya para allá, era porque ya había hecho todo lo demás. No iba a ir ningún coladito ahí. Hasta Acán, que en el capítulo más adelante hace tremendo pecado escondiendo cosas ahí, para haber llegado ahí se tuvo que santificar. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Que es cierto. Para haber llegado allá, Acán, el que ya cometió tremendo pecado allá adelante, tuvo que haber sido obediente aquí, si no, no hubiera pasado. Y Dios, hermano, en algún momento descubre a los Acanes. ¿Sabe qué? Acán quiere decir problemático, hermano. Esto quiere decir el problemático. Es que los nombres en Josué tienen unos significados, hermano. Ya, usted ya ha visto eso, ¿no? Eso quiere decir el de los problemas. No, y eso aplica para las mujeres también, la de los problemas. Ahora, ellos no supieron valorar el esfuerzo anterior. Acán, perdón, no supo valorar todo el esfuerzo anterior. Te santificaste allá, te guardaste aquí, hiciste aquello y lo otro, obedeciste a Dios aquí, mira, hiciste lo otro y te mantuviste bien y aquí viniste a caer. ¿Qué dejó de hacer Acán? Dejó de santificarse.
que es la base de todo. Porque entonces, al dejar de santificarse, dejó de tener contacto con la palabra de Dios, dejó de avanzar en los caminos de Dios, dejó de hacer todo lo demás y así fue a pelear. Entonces, lo primero es lo primero. Dios sabe el plan, Dios sabe los pasos que tenemos que dar. Y para unos Dios, hermano, lo puede cambiar, pero nunca va a cambiar el principio universal de que lo primero es lo primero. Lo base Dios no lo va a cambiar. Te pueda cambiar las órdenes que te da más adelante, pero no la base. Y Dios siempre le va a pedir a su pueblo, a usted y a mí, que nos guardemos del pecado, que nos apartemos del pecado, porque Él mismo vino a dar su vida para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Tenemos que valorar el esfuerzo que Él hizo. Todo lo que Él hizo posible para que usted y yo avanzáramos, para que usted y yo tuviéramos acceso a todas las maravillas que Él tiene para su pueblo. Lo primero es lo primero. Nadie iba a llegar a pelear Jericó si no hacía estas cosas que Dios le había dicho. Entonces, no quiera usted ni piense usted que vamos a llegar al cielo, que vamos a llegar allá ese día si no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos hoy. Primero, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadir. A Josué le dijeron: se santifica primero, después se busca el arca del pacto, después se pasa delante del pueblo, después se avanza. O sea, todo era un avance pues en sí, pero habían que dar los primeros pasos para firmar la victoria, para saber que Dios estaba con su pueblo. Josué le dijo: así van a saber ustedes que Dios está en medio de nosotros, que cuando los sacerdotes entren al río, las aguas se van a detener. Y así fue. Entonces ellos ya iban con una convicción y dijeron: ellos saben, ellos han tenido contacto primero, vamos a seguir su ejemplo. Usted tiene que seguir el ejemplo de alguien que va delante de usted, que se ha santificado, que ha tenido contacto con la palabra, que ha desfilado delante del pueblo y que va hacia adelante. No se junte con cualquiera. Amén. Bueno, oramos entonces en esta noche para darle gracias a Dios por la palabra de esta noche. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y bendecimos a nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales, y les decimos a ellos también que Dios tiene un plan para ellos, para que ellos vean la gloria y las maravillas de Dios. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer es apartarse de todo aquello que ensucia sus vidas. Tenga contacto con la palabra de Dios y siga adelante. El diablo va a querer poner un montón de obstáculos a su vida para que usted no lo haga, pero es la voluntad de Dios el que usted siga adelante para que vea las maravillas que Él tiene para usted. Deje de culpar a Dios si las cosas no se han dado de la manera que usted esperaba. Es porque no hemos hecho lo primero en nuestra vida. Que Dios les bendiga a ustedes.